Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tratan de las cosas que son, es decir, de las cosas de la iglesia. Aquí tenemos 7 cartas del Señor Jesús a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, en esa época en particular. Sabemos que Asia Menor es lo que hoy conocemos como Turquía. Estas 7 iglesias fueron seleccionadas por una razón muy bien definida, porque cada una de ellas presenta ante nosotros un cierto segmento de la historia de la Iglesia, y ya estamos bien avanzados en el día de hoy. Vimos en nuestro programa anterior que la Iglesia en Éfeso, la primera carta, representaba a la Iglesia apostólica. Comenzaba con Pentecostés hasta el año 100 después de Cristo. Hoy veremos a la Iglesia en Esmirna, y esta es la Iglesia mártir. Como dijimos en nuestro programa anterior, esta es la que murió por él. De la palabra Esmirna obtenemos la palabra mirra. En realidad significa sufrimiento. Y esta ciudad aún se encuentra en existencia. El nombre moderno quizá le haga difícil identificarla. Está en Turquía y se llama Izmir. Pero es la misma ciudad y ha estado habitada continuamente desde su fundación hace ya mucho tiempo. Es una ciudad muy comercial, y hay algunas personas que opinan que Izmir llegará a ser más grande que Estambul algún día. Por cierto que será mayor comercialmente. Y a causa de eso, y de la gran cantidad de gente que vive allí, y a la gran expansión, ya que cubre la mayor parte de las ruinas de la antigua ciudad, uno puede quedarse sin apreciar toda su belleza. Su puerto es uno de los más hermosos y de gran tamaño. Izmir es una de las ciudades más hermosas de Asia. Se le llama una flor, una corona, un adorno, y ha sido llamada la corona de toda Asia. La Acrópolis se encuentra en el monte Pagus. El comienzo de la ciudad se remonta al año 2000 a.C., y era entonces una ciudad etea en las laderas del monte Pagus, y más tarde fue edificada por Alejandro Magno. Él tuvo mucho que ver con la edificación de esta ciudad. La ciudad tenía grandes y hermosos bulevares o avenidas a lo largo de las laderas del monte Pagus. Y en la cumbre se encontraba la ciudad. Se la llamaba la ciudad coronada porque estaba rodeada por una hilera de flores y de árboles de rayán. Estaba adornada por hermosos templos y elegantes edificios. Allí se podía ver el templo de Zeus, el templo de Cibeles, que no era otra sino Diana, y un templo de Afrodita y Apolo. Izmir también tenía un teatro y un audium, es decir, un centro musical. Era la cuna de la música, y también había allí un estadio. Y fue en ese estadio que Policarpo, un estudiante del apóstol Juan, y que por supuesto le conocía, que era obispo de Esmirna, fue martirizado allí en ese estadio cuando le quemaron vivo en el año 155 después de Cristo. En la literatura cristiana, Esmirna quiere decir sufrimiento. Al escribir a esta iglesia, San Juan dijo, o mejor, el Señor Jesucristo dijo por medio del apóstol Juan, «Conozco tu tribulación y tu pobreza». Es una de las pocas ciudades antiguas que sigue en existencia en el presente, habiendo sido habitada continuamente desde el mismo principio. Y hay otra iglesia a la cual se dirige el Señor Jesucristo, la iglesia de Filadelfia, que junto con Esmirna son las 2 iglesias a las cuales no se dirigió palabras de condenación. Estas son 2 iglesias que han tenido una existencia continua. Ninguna otra puede decir lo mismo. Ahora su candelero ha sido cambiado de lugar. Hay muy pocos creyentes en Esmirna. En realidad están escondidos en el presente, ya que no hay ninguno en la ciudad de Éfeso, esa pequeña ciudad musulmana, ciudad turca. Se nos dice que no hay creyentes allí. Ahora en Izmir hay unos cuantos, pero no se dan a conocer abiertamente porque son perseguidos en esa zona aún hoy. Hay mucho que pudiéramos decir en cuanto a esta ciudad, pero quisiéramos ahora ver algo del formato, del estilo que usa el Señor Jesucristo al escribirle. Esta ciudad cubre un período desde el año 100 después de Cristo hasta aproximadamente 314 después de Cristo, desde la muerte de Juan hasta el edicto de tolerancia de Constantino, que fue dado en el año 313 después de Cristo, lo cual puso fin a la persecución de los cristianos, no solo en Esmirna, sino en todo el Imperio Romano, especialmente en Roma. Vemos que los líderes de la Iglesia fueron muertos al principio. Pero veamos lo que nos dice el texto aquí en el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo dirigiéndose a esta iglesia,
y es un mensaje muy breve, de encomio en su totalidad. Leamos el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta carta es enviada al mensajero de la iglesia en Esmirna. El Señor Jesucristo tomará de esa visión de las cosas que has visto, el Cristo glorificado, nuestro gran sumo sacerdote entre los candeleros de oro. Él tomará una de las descripciones y una de las cosas que se han dicho en cuanto a Él, para dirigirse a cada iglesia. Y creemos que cada una de ellas tiene una referencia particular para la iglesia. Y Él escogió de la visión de sí mismo esto: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Bueno, el primero y el postrero quiere decir que no hubo nada antes de Él y que no habrá nada después de Él. Él es quien tiene a su cargo la declaración final de todas las cosas. Los creyentes que estaban siendo perseguidos necesitaban saber esto, que Él estaba a cargo de todo y que eso estaba en los planes y propósitos de Dios. Luego Él dice, el que estuvo muerto y vivió. Esto tiene un verdadero mensaje para los mártires. Habla de la muerte y resurrección de Cristo, y su experiencia con la muerte lo identifica con 5 millones de creyentes que fueron martirizados durante ese período. El comentarista Fox dice que hubo 5 millones de personas que murieron como mártires durante ese período. Pero el Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte, y Él puede salvar hasta más no poder a aquellos que están soportando persecución y martirio. Y ahora Él tiene algo que decirle aquí en los versículos 9 y 10 de este capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora hay 7 cosas aquí que Él dice a esta iglesia, y estas son las cosas que el Señor encomió o elogió en la iglesia. Primero menciona la tribulación. Ahora en los manuscritos no aparecen las palabras tus obras. Si usted quiere incluirlas, está bien. Pero debemos entender bien esto de tribulación que se menciona aquí. Sin duda alguna, no se está refiriendo al período de la gran tribulación, sino más bien a problemas. Y ya que la terrible persecución de la Iglesia por el emperador romano no se llama la gran tribulación, por cierto que los pequeños sufrimientos que estamos padeciendo nosotros en el presente tampoco pueden llamarse gran tribulación. Así es que ellos estaban sufriendo por Cristo. Ahora, la segunda cosa por la cual Él los elogia es que nota su falta de posesiones materiales. Amigo oyente, la iglesia primitiva estaba formada en su gran mayoría por las clases pobres. Cuando se convertían los ricos, sus propiedades eran confiscadas a causa de su fe. Y Él dice, pero tú eres rico. Y eso demuestra la clase de bendiciones espirituales. Usted puede notar el contraste que existe entre eso y la iglesia de la Odisea. Eso lo veremos más adelante, pero la iglesia en la Odisea era rica. Pero nuestro Señor le dijo, tú eres pobre y no lo sabes. A veces uno tiene la oportunidad de visitar algunas iglesias en diferentes lugares donde hay conferencias y convenciones, y allí uno puede encontrar a personas que les gusta contar que en su congregación hay varios millonarios. Y en realidad es bueno que le digan a uno eso porque uno nunca podría enterarse de otra manera. Usted nunca se enteraría de que son millonarios por la forma en que apoyan los esfuerzos misioneros, de eso estamos seguros. Pero de todos modos, a ellos les gusta hablar de la prominencia, de personas prominentes que son miembros de su iglesia, de personas ricas que pertenecen a su iglesia. Pero amigo oyente, esta iglesia mártir no podía jactarse de eso. Ellos habían sido esclavos que habían sido liberados o que habían huido, o gente pobre. No había muchos de ellos que fueran ricos ni que tuvieran propiedades. Ahora él también dice que esta gente decía que era judía y no lo era. Amigo oyente, usted sabe que solo ha habido un remanente a través de los años de esta gente que ha sido verdaderamente el pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice que todo Israel no es Israel. Lo que hace al judío un judío, y lo que en realidad hace que pertenezca a la nación de Israel, es su religión. Eso es lo que lo identifica. En realidad, él era sirio. Eso fue lo que el Señor le dijo. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Allá en Deuteronomio capítulo 26, versículo 5.
Ese era un cuadro de él. Esa era su nacionalidad. Eso es lo que él era racialmente. Pero ahora ellos han negado su religión, y aunque digan que son judíos, no lo son, porque cuando un judío abandona su religión, existe una duda de si es o no es judío. En Alemania ellos trataron de hacer eso, digamos de paso. Ahora, Esmirna era una ciudad de cultura. Muchos judíos habían dejado de lado su creencia en el Antiguo Testamento. Era una ciudad muy rica desde el mismo principio, y lo es hoy también. Ahora, la cuarta cosa que dice es, no temas en nada. Este es el ánimo del Señor dado en medio de la persecución. Es la segunda vez en este libro que el Señor ofrece esta clase de aliento. La historia nos dice que multitudes de personas fueron a sus muertes cantando alabanzas a Dios. En quinto lugar, tenemos que se nos presenta aquí que el diablo y Satanás son la misma persona. Y vamos a observar a esta terrible criatura más adelante, pero Cristo dice que él, o sea Satanás, es responsable por el sufrimiento de los santos. Nosotros por lo general acusamos de ser responsable a la persona más inmediata o a las circunstancias que son utilizadas por Satanás. Pero el Señor Jesucristo va a la raíz misma del problema. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que al escribir su libro en cuanto a por qué sufren los hijos de Dios, él pudo clasificar y ubicar todo lo que le ha sucedido a él bajo diferentes aspectos. Decía que Dios le estaba juzgando, Dios le estaba castigando. Y al principio él estaba un poco confundido, y muchas personas comenzaron a escribir diciendo que creían que Satanás era el responsable. Y opinamos que esa es la explicación y la razón por la cual tuvo tantos problemas físicos. Y él confiaba haber superado esa etapa, aunque por supuesto no tenía seguridad de ello. Ahora la sexta cosa que se menciona aquí es, y tendréis tribulación por 10 días. Hubo 10 períodos de intensa persecución contra los creyentes de parte de 10 emperadores romanos, y queremos mencionarlos porque opinamos que es importante. En primer lugar, tenemos a Nerón, del año 64 al 68 después de Cristo. El apóstol Pablo fue decapitado bajo el reino de Nerón. Luego llegó Domiciano, desde el año 95 hasta el 96 después de Cristo, y él fue peor, mucho peor que Nerón. Juan fue exiliado durante ese período. Y luego tenemos a Trajano, de los años 104 al 117. Fue entonces cuando Ignacio fue muerto en la hoguera. Luego, Marco Aurelio, de los años 161 al 180. Policarpo fue martirizado en ese período. Tenemos después a Severo, no vamos a dar más fechas en cuanto a esto. Y luego Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y finalmente Diocleciano en los años 303 al 313. Y él fue el peor emperador de todos. Aquí tenemos pues a 10 emperadores romanos que encabezaron una terrible persecución de los creyentes. Luego, la séptima cosa que él menciona es, sé fiel hasta la muerte. Esto indica que ellos eran mártires. Ellos fueron fieles hasta la misma muerte. Y él dice que les va a dar la corona de la vida. Esta es una corona especial para aquellos que sufren. Es muy interesante notar que el Señor tiene coronas especiales. Conocemos a muchos santos maravillosos que van a recibir esa corona algún día. Y queremos decirle a aquellos que nos escuchan hoy que si usted se encuentra en un lecho de dolor, quizá puede ser una persona paralizada, y se ha preguntado estas cosas. Bueno, aquí tenemos algo que se menciona que será bueno para usted algún día. Va a recibir algo que ninguna otra persona recibirá, con excepción de quienes se encuentran en su propio grupo, por supuesto. Santiago dice allá en su epístola, capítulo 1, versículo 12, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esa corona de la vida indica que la disfrutará algún día a lo sumo. ¿Qué cosa más gloriosa le espera a aquellos de los oyentes que son inválidos hoy, que se encuentran en lechos de dolor y enfermedad? Quiera Dios bendecirle, amigo oyente, porque es cosa muy gloriosa esta esperanza. Luego el versículo 11 de este capítulo 2 de Apocalipsis dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Le está escuchando usted a él hoy, amigo oyente? ¿Le está hablando él a usted? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dwight L. Moody lo expresó de la siguiente manera.
Aquel que ha nacido una vez tiene que morir 2 veces. Aquel que ha nacido 2 veces solo debe morir una vez. Y quizá ni siquiera tenga que morir una vez. No sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la muerte que ningún creyente va a experimentar. La primera muerte es relativa al cuerpo. La segunda muerte es el alma y el espíritu, una separación eterna de Dios. Eso es lo que significa. Y ningún creyente tiene que pasar por esto. Llegamos ahora a la carta de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Izmir es una gran ciudad que puede ser visitada por muchos en el presente cuando van a ese país. Allí se encuentra el aeropuerto, también hay muchos hoteles. Si usted viaja unos 100 kilómetros al sur, llega hasta Éfeso. Pero si viaja unos 110 kilómetros al norte, llega a Pérgamo. Estas son las 3 grandes ciudades. Eran ciudades de la realeza y competían la una con la otra. Izmir era el gran centro comercial, Pérgamo era el gran centro religioso, y Éfeso era el gran centro político. Allí es donde permanecían los emperadores romanos. Allí se encuentra un hermoso bulevar, una hermosa avenida de mármol, y a lo largo de la calle uno puede contemplar el templo de Trajano. En realidad es una gran fuente y luego el templo. Y allí también se encuentra el templo de Adriano. Allí adoraban a los emperadores, pero primordialmente era un gran centro político. Llegamos ahora, pues, al gran centro religioso, y aquí es donde está establecido el centro principal de Satanás. En realidad, este es el lugar más hermoso en esa tierra. Como ya hemos dicho anteriormente, parece que Satanás logra apoderarse de ellos, de los lugares hermosos. Ahora, para concluir, quisiéramos decir lo siguiente. Esa era una ciudad muy bien fortificada. Era la capital del reino de Pérgamo. Era una ciudad real con su acrópolis que dominaba toda la región del valle del Tigris. El río Tigris corría por allí, y en cualquier dirección que uno mirara, en cualquier lado, allí uno podía observar uno de los valles más hermosos que se haya podido ver. Y Pérgamo era el centro de lo malo, debido a sus muchos templos paganos. Los templos de Atenea, Deméter, Hera, Dionisio, Esculapio, dios de la medicina, y el gran altar de Zeus están allí como un trono en la cima de la Acrópolis. Juan le dice a esta iglesia en Pérgamo que allí es donde está el trono de Satanás. Y vamos a ver en la próxima oportunidad, Dios mediante, por qué estaba allí. Sir William Ramsay dice, era una ciudad que merecía el nombre de ciudad real en la cima de la montaña, una gran ciudad. Vamos a ver esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a que nos acompañe. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea los próximos versículos, del versículo 12 hasta el versículo 17, que contienen el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia en Pérgamo, y se familiarice con su contenido. Es nuestra oración que Dios derrame sobre usted sus abundantes bendiciones.